Bien, y ahora sí estamos conectados del otro lado de la pantalla con Ignacio Utin, periodista especializado en Europa del Este y de los Balcanes. ¿Cómo te va, Ignacio? Bienvenido nuevamente al programa. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, lo estamos escuchando un poquito bajo a Ignacio, a ver si lo podemos... A ver ahora, Ignacio. A ver si acerco el micrófono. No, ahí se te escucha 5/5. Bien. Genial, buenísimo. Bien, bueno, recién estábamos haciendo como una melange de temas relacionados a Rusia y lo primero que te quería consultar, que la Fiscalía rusa pide hasta 10 años más de cárcel para el opositor Navalny por liderar una red extremista. Esto, digo, es un pase de factura que le hace el gobierno de Putin por esto del voto inteligente, el voto en red. ¿Qué intuís con respecto a esta nueva acusación sobre el opositor Navalny? Nada, en principio el voto inteligente no tuvo mayor éxito, no tuvo buenos resultados en las elecciones legislativas. Yo creo que se van a seguir acumulando las causas en contra de Navalny, los años que pide el gobierno o la fiscalía o algún tribunal, básicamente porque tiene difusión, porque Navalny tiene visibilidad. Entonces, seguir sumándole causas, seguir sumándole condenas, implica que esta visibilidad, que este símbolo que es Navalny, no solo puertas adentro, sino sobre todo puertas afuera, hacia afuera de Rusia, hacia, por ejemplo, la Unión Europea, todas estas condenas implican, digamos, amenazar a futuros opositores, a futuros posibles opositores. Dejar en claro quién es el que manda. Claro, como diciendo, bueno, un metamensaje, ¿no? Si se atreven, fíjense lo que les puede pasar, ¿no? Absolutamente. Y lo cierto es que no son, iba a decir, no son causas inventadas, pero más o menos. Digamos, hay crímenes, hay una legislación que establece que ciertas cosas que hizo Navalny son crímenes. El problema no es si esos crímenes se cometieron o no, el problema es la legislación. El problema es la legislación rusa, que está conformada de tal forma que básicamente todo es un crimen. No, porque fíjate que está acusado de crear una fundación anticorrupción. Digo, una fundación anticorrupción te puede llevar a 10 años de cárcel, es tremendo eso. No, en realidad su fundación se llama Fundación Anticorrupción. Lo que a él se lo acusa es que la Fundación Anticorrupción, que él formó y que eventualmente derivó en un partido político, es una organización extremista. El cargo es crear una organización extremista vinculada con operaciones extranjeras, no crear una fundación anticorrupción. Bien. ¿Y eso está prohibido en Rusia? Una organización extremista, sí, por supuesto. El problema es que es considerada una organización extremista. Claro. Por ejemplo, los testigos de Jehová son considerados extremistas. Es una organización extremista que está prohibida en Rusia. Sí, una definición bastante subjetiva. Ignacio, te consulto por el resultado de las elecciones. Triunfó Rusia Unida, pero perdió la mayoría absoluta. ¿Cuál es el análisis que haces sobre el resultado de las legislativas? Perdón, no perdió la mayoría absoluta. De hecho, la retuvo los 2/3 de la Cámara, que era el gran objetivo de Rusia Unida. Rusia Unida obtuvo casi el 50% de los votos. Todo esto son datos oficiales. Son los datos que dice el Estado ruso. Después, ¿qué pasó en realidad? Es muy difícil saberlo, pero datos oficiales, Rusia Unida obtuvo casi el 50% de los votos, que es un poco menos que en 2016, que en las últimas elecciones legislativas, pero aún así retiene los 2/3 de la Cámara. Y retener los 2/3 de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, le permite, por ejemplo, cambiar la Constitución. Si Rusia Unida, si Putin quiere cambiar la Constitución nuevamente, podría hacerlo sin acuerdo con ningún otro partido. Pero a partir de estas elecciones tiene 324 bancas de 450. Con 300 le basta para tener los 2/3. Así que los retiene por ahora.
Y te pregunto, digo, ¿a qué precio ganó Putin esta elección? ¿Pagó un alto precio o al tipo no le importa un bledo? Mm, Qué buena pregunta. Yo creo que por un lado no le importa qué es lo que pase porque a esta altura Putin tiene el suficiente poder como para garantizarse que nada va a cambiar demasiado. Pero sí, de alguna forma pagó cierto costo. Ujú. A ver, no pasó exactamente lo mismo que hace 10 años. En el 2011, después de unas elecciones legislativas que fueron claramente fraudulentas, hubo manifestaciones muy importantes en Moscú, en San Petersburgo, en otras ciudades. De esas manifestaciones muy grandes de hace 10 años, es de donde sale Navalny. Navalny empieza a hacerse popular a partir de esas protestas de hace 10 años. Y hay otro personaje que es muy importante, que fue muy importante en esas protestas, que fue Boris Nemtsov. Boris Nemtsov termina siendo asesinado en, no recuerdo el año, creo que 2015, a pasos del Kremlin. Es asesinado en un puente que está pegado al Kremlin y nadie vio nada. Pero esas protestas de hace 10 años no se repitieron. Fueron protestas enormes que duraron varios años. Duraron de 2011 hasta principios de 2013. Y eso no se repitió ahora. Lo que sí hubo fue ciertas quejas formales, demandas que fueron presentadas por el Partido Comunista de la Federación Rusa, que es el partido que tradicionalmente sale segundo en las elecciones. De hecho, esta vez sacó casi el 19%, que es más de lo que había sacado en 2016, crece respecto a las últimas elecciones del 2016. Pero el Partido Comunista presentó demandas porque en estas elecciones por primera vez se permitió el voto electrónico, el voto a distancia, digamos votar por internet. Solamente se permitió en 7 distritos, incluyendo Moscú. Y lo que pasó en Moscú particularmente es que el Partido Comunista venía ganando bastante tranquilo, hasta que se empezaron a contar los votos electrónicos, los votos por internet. Y los votos por internet dieron vuelta a la elección. Claro, como es la primera vez que existe estos votos, que existe esta metodología para votar, hay muchas dudas. De hecho, el Partido Comunista, considerando que se dieron vuelta los resultados, y presentó demandas diciendo que no se habían corroborado los resultados, que no habían sido seguros. Además, como si fuera poco, en Moscú se permitió cambiar el voto. Vos podías votar a la mañana por internet y a la tarde, si te arrepentías, podías cambiar tu voto y votar a otro partido. Raro. Que es algo que no había existido nunca. Y que además solo existió en Moscú. No existió en ningún otro de los 7 distritos donde se permitía el voto por internet. No existía eso. Entonces, el Partido Comunista duda de los resultados porque venía ganando y de pronto pasa a perder gracias a los resultados del voto por internet. Entonces presenta demandas para que se revean los votos, esto fue en la última semana, y además organizó protestas con la idea de que pasara lo mismo que hace una década, que estas manifestaciones fueran grandes, fueran populares, que significaran cierta presión sobre el Kremlin. Y no pasó. Hubo manifestaciones, pero estas manifestaciones fueron de 1000 personas. No mucho más que eso. Y 1000 personas en una ciudad de 15 millones de habitantes como Moscú no mueven la aguja. No, sin duda. Ignacio, te consulto por una de las cuestiones que viene siendo noticia, pero todos sabemos que cuando suceden cosas en Rusia también los medios a veces las exageran y a veces toman determinadas posturas. ¿Cómo está la situación sanitaria respecto del COVID? Porque se habla de récord de muertes, se habla de mucha presencia de la variante Delta. ¿Cómo está la situación dentro de Rusia? La vacunación viene muy lenta. Básicamente porque Rusia está vacunando casi exclusivamente con su propia vacuna. Recibe otras vacunas, estuvo negociando con China, por ejemplo, pero recibe casi exclusivamente Sputnik V, que es su propia vacuna. Y la producción de Sputnik V simplemente no da abasto. Y por otro lado, hay muchos rusos que siguen desconfiando de las vacunas.
no solo de su propia vacuna, no solo de la vacuna Sputnik V rusa, sino de la vacuna contra el coronavirus en general, sea de donde sea. Hay mucha desconfianza, que es algo muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, que tienen vacunas de sobra, pero mucha gente no se quiere vacunar. En este caso se combinan las dos cosas, que hay mucha gente que no se quiere vacunar y no tienen suficientes vacunas. Por otro lado, algo que me parece muy importante destacar, y en relación a lo que decíamos antes de las manifestaciones, en Rusia sigue habiendo oficialmente una política de restricción de movimiento muy importante. Por ejemplo, las manifestaciones de las que hablábamos antes están prohibidas, y están prohibidas no porque sean opositoras, o porque puedan complicar el tránsito, o porque no le gusten a Putin. Oficialmente están prohibidas por el coronavirus, porque hay restricciones ligadas a la pandemia que significan que no puede haber manifestaciones, que no se puede reunir mucha gente en un mismo lugar. Esas restricciones siguen existiendo, no es como en Argentina que en los últimos meses se fueron liberando las actividades, el transporte y demás. Sigue habiendo restricciones muy importantes y probablemente eso implique que la situación no pase a mayores, no esté tan mal como podría estarlo. Bien. Pero el principal problema es la falta de vacunas. Bien, y hablando del tema sanitario, el tema vacuna, digo, ¿vos qué crees? Digo, que ¿por qué la Sputnik está en una lista negra, digo, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que no reciben turistas que se dieron esa vacuna? Digo, ¿es una cuestión sanitaria o es una cuestión netamente geopolítica? Yo creo que es una cuestión geopolítica. Se supone que oficialmente el laboratorio Gamaleya y el Estado ruso no presentaron los documentos que pide la Organización Mundial de la Salud y las distintas organizaciones como la Food and Drug Administration de Estados Unidos y organizaciones europeas. Se supone que falta presentar documentación. No lo sé. No sé si falta presentar documentación, no sé si por qué en tal caso no se presenta esa documentación. Lo que a mí no me cabe duda es que, por un lado, la vacuna Sputnik V funciona, es eficiente, ha quedado clarísimo en Argentina que fue eficiente, que lo sigue siendo, y por el otro que es una cuestión geopolítica. Yo creo que de eso no hay duda, es una cuestión netamente geopolítica. Bien. También podríamos decir, ¿y por qué no aceptan la rusa y sí la china? Si de todas formas Estados Unidos no se lleva bien con China, tiene su guerra político-comercial. ¿Quién sabe? A lo mejor porque la vacuna china, a diferencia de la rusa, se puede proveer en todos lados porque hay muchas. Claro. Porque se están fabricando muchas, a diferencia de la rusa. Pero eso estamos adivinando. Sí, sí. Bueno, para cerrar, me ha contado una pajarita que se posó en la mesa de la radio, que parece ser que el mes que viene sacás un libro. Es la idea. Es un spoiler. Esto que están haciendo no está bien, todavía no lo tengo confirmado. No tengo confirmado si es el mes que viene, si es en diciembre, pero bueno, este año sale un libro mío sobre la guerra en Ucrania, la guerra en Donbass, la única guerra activa hoy por hoy en Europa y que enfrenta a Rusia, a la Unión Europea, a la OTAN, a comunistas, a neonazis, y todo eso está pasando hoy en Europa mientras nadie habla de eso. Bueno, Ignacio Utin sí va a hablar de eso. Bueno, Ignacio, contale a la gente cómo te pueden seguir en las redes. Sobre todo en Twitter, me buscan como Ignacio Utin, Utin con H. Bien, no Putin. No. Putin. No Putin. Con H. No Putin. Con H. Van a encontrar unos hilos de Twitter maravillosos explicando, tengo que decirlo, Ignacio, que te sigo en Twitter, muchas cosas que hacen Europa del Este, Asia Central, muchísima información, así que síganlo, Ignacio, en Twitter. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Ignacio, como siempre, un gusto escucharte, te mandamos un abrazo grande a la distancia y bueno, éxitos en tu carrera profesional y que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio.